Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Amén. Eh, Hace rato que andaba escuchando a las hermanas, me acordé de algo que los hermanos de Tupelo normalmente siempre me dicen. Me dicen, hermano, compra otro micrófono. Hoy vamos a ver, hermanos, algo que me llama la atención porque muchas de las veces nosotros pasamos de alto por esto. Y recordando lo que los hermanos me decían, los de Tupelo, acerca del micrófono, es que ellos, cuando el hermano Omar me dijo, ¿saben qué, hermano? Necesito micrófonos. Y le digo, sí. Él compró un micrófono, hermanos, que la marca es buena, pero nada más es el nombre. Pero realmente no es el micrófono que tenían. Las especificaciones que tenía el micrófono no eran las que él quería. Realmente era, o sea que digamos que era un micrófono pirata, digámoslo así. Pues él no sabe. Él simplemente lo compró. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros así somos. Y déjeme decirle que muchas de las veces, incluso nosotros nos portamos como si fuéramos piratas. No sé si el hermano Eric creo que sabe de esto, de que a veces cuando no teníamos eh, el disco original allá donde somos nosotros, buscamos un piratita, ¿verdad? A veces aunque así, ¿verdad? Pero ahí lo teníamos, estábamos contentos. El chiste es que los hermanos me dicen, compra hermano, porque estos micrófonos ya no sirven. El micrófono original sí vale un precio. Y ese micrófono original pesa. Y los que él compró parecían de juguete. Hoy, hermanos, hoy en día vamos a ver en esta aplicación qué clase de cristianos somos nosotros. ¿Somos falsos o somos verdaderos? Para eso vayamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Cuando todos lo tengan, me dice un amén, por favor. Ok, la palabra de Dios dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de poder hablar tu palabra. Señor, quítame de en medio y seas tú, Señor, quien hable. Te ruego, Señor, ayúdanos a poder entender tocante este tema, Señor, porque es muy importante que nosotros entendamos que muchas de las veces creemos que somos verdaderos cristianos, pero estamos lejos de eso, Señor. Ayúdanos a comprender y a entender qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, y lo dejo todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en este histórico mensaje, hermanos, Jesús desafía a sus oyentes a cambiar de opinión sobre lo que pueden formar parte de su reino, diciendo que en un momento dado, que todo aquel que diga Señor, Señor, se salvará. Déjeme decirle que no es así. Jesús señala aquí, es decir, Señor, Señor representa la profesión verbal de su fe, pero no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. En la antigua cultura hebrea, llamar a alguien Señor implica su misión y su autoridad. Jesús exige que cada confesión vaya acompañada de acciones prácticas y obediencia a los mandamientos de Dios. Las palabras que Jesús pueden ser duras lo que él dice, pero también encierran una gran verdad. Las grandes obras no se garantizan a una persona que entrará al reino de los cielos, sino que ni siquiera sus buenas obras, ni asombrosas como las que mencionan. A veces, por más bueno que seas o por más cosas tan impresionantes que hagas, no puedes entrar al reino de los cielos. Jesús nos advierte que tengamos cuidado en no caer.
Miren lo que dice Mateo 7, Mateo 7, 15. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Cuando Jesús daba el mensaje en el Sermón del Monte, lo hablaba porque habían fariseos, hermanos, que decían que ellos hacían lo correcto, que eran todo, y eran normalmente todo lo contrario. Ellos se paraban, decían yo hago esto, yo hago el otro, y ellos se injuriaban muchas veces a Jesús. En 2 Corintios 11, del 13 al 15 nos dice, porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como pastores de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo advierte a la iglesia que sobre los falsos maestros que se infiltran en la congregación. Estos individuos engañan a los creyentes presentándose como siervos de Dios, pero su verdad o su verdadera naturaleza es destructiva. El pasaje revela la táctica principal del engaño espiritual, la imitación. Pablo llama a esto los falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Note que aquí hay un peligro, incluso dentro de las iglesias, porque muchas las veces nosotros decimos, no, el peligro está afuera, no, a veces el peligro está acá adentro. No era que fueran ateos abiertamente, malvados, sino que se hacían pasar por mensajeros de Cristo. Usaban el lenguaje cristiano y el exterior piadoso para ganarse la confianza de la iglesia. A menudo estos obreros fraudulentos buscaban ganancia personal, prestigio, control sobre las congregaciones, explotando la fe de los creyentes. Pablo expone que no solo es de extrañar este comportamiento, ya que el mismo Satanás tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Esto significa que el enemigo rara vez se presenta con maldad. Evidentemente, en el lugar utiliza apariencias atractivas, intelectuales o falsas revelaciones para deslumbrar a las personas. Así como su maestro, Satanás, los falsos ministros se visten como siervos de justicia. Es triste que a veces en ciertos lugares o en ciertas iglesias el pastor no habla la verdad. El pastor dice cosas que solo para beneficio propio pueden lucir elocuentes, religiosos o aparentemente sabios, pero sus enseñanzas transgiversan la verdad. Jesús no insta a no caer en el error como estos falsos maestros, porque hablaban de lo que le conviene, hablan para quedar bien, pero realmente ellos están lejos de la verdad. Aquí nos insta a que debemos ser justos ante Dios. En Mateo 5:20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Note que dice, no entrarás en el reino de los cielos. Esta es una verdad en la cual muchos caen porque permiten mentiras en su corazón. Y empieza uno al autoengaño y dicen profesar la fe y ciertamente están lejos de profesar la fe. Juan enseña, la verdadera fe se demuestra con hechos y obediencia. Decir que conocemos a Dios sin guardar sus enseñanzas, realmente nos encontramos o nos contradecimos porque no estamos mintiendo nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, no, es que yo soy cristiano, es que yo voy a la iglesia, es que yo hago esto, es que yo doy clases, es que yo predico, pero mi corazón está lejos. Pablo nos enseña y Jesús mismo también nos dice que tengamos cuidado. En 1 de Juan 2:4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal que mentiroso, dice la Biblia, y la verdad no está en él. Hermanos, nos podemos disfrazar como ángel de luz. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, realmente él es un mentiroso y no vive en la verdad. En el versículo 21 dice que Jesús no solo dice que no entrarán en el reino de los cielos, sino que también dice, el que no hace la voluntad de mi Padre.
Jesús muchas veces dijo que hacía la voluntad del Padre a pesar de que Él era Dios, nunca hizo menos al Padre. En Juan 5:30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Déjeme decirle que muchos hacemos la voluntad de Dios. El ser humano, el ser humano siempre ha pedido algo a cambio. En la mayoría de las veces, o al igual que el cristiano, porque si no veo algo, no puedo creer. Dicen en México, hasta no ver, no creer. O a veces buscamos beneficios dentro de la iglesia. Pero nuestro corazón, hermanos, está muy lejos de ser cristianos. Nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestro corazón está lejos de Dios. John MacArthur enseña que la voluntad de Dios no es un secreto o no es un misterio que deba adivinarse, sino que un plan revelado en las Escrituras. Argumenta que cuando un creyente deleita su vida en el Señor, se somete a su palabra y es guiado por el Espíritu Santo, Dios moldea sus deseos. En este estado de madurez espiritual, los deseos del creyente reflejan los deseos del Creador, otorgándole libertad para elegir libremente su propio camino. En primera de Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero aquí noten aquí lo que dice, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Nos cuesta hacer la voluntad, nos cuesta a todos. No es fácil, pero no es imposible. Si permanecemos en Él, mientras más estemos en Él, más vamos a hacer la voluntad del Padre. En Josué 22:5 nos dice, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento de la ley que ordenó Moisés, siervo del Señor. Amén al Señor su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos fielmente a Él, sírvanle de todo corazón y todo su ser. Lastimosamente muchas de las veces no nos entregamos de corazón, simplemente venimos nada más por emoción. Cuando están nuestras emociones, tengamos cuidado, hermanos, de no caer. Ahora, note que en el versículo 22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Las personas descritas en este versículo se llaman a sí mismas discípulos, pero confían en sus obras externas, no en las internas, sino en las externas, para justificarse en lugar de tener una fe transformadora. Advierte sobre el peligro del autoengaño espiritual. El momento de las obras poderosas como profetizar o echar fuera demonios en el nombre de Jesús, note, no garantiza la salvación ni demuestra un corazón regenerado, ya que lo primordial es la obediencia y una relación íntima con Dios. El evangelio de la prosperidad, hermanos, es uno de ellos que dicen que ellos son ungidos por Dios y que ellos sacan demonios, levantan paralíticos, sanan enfermedades, hacen tantas cosas. Ellos solo buscan fama y se autoengañan a sí mismos. Podemos decir, no, pues como ellos saben que se engañan, no, pero ellos realmente están autoengañados. Y es mucho, hermanos, decir, pero que ellos creen, hasta ellos mismos se creen lo que dicen. Todas esas personas van a un camino. Y es triste decirlo, pero arrastran a otros que podrían creer en Cristo, se llevan al camino ancho. Ellos empiezan a arrastrar a otras personas diciendo que ellos son realmente cristianos. Recuerden que hay dos caminos y muchos pseudocristianos se han desviado para el ancho, pero ¿por qué en ese camino pueden hacer lo que se les plazca? Ellos pueden hacer lo que quieran, porque a veces llevan en mente diciendo, yo ya soy salvo, y acabo lo que yo haga, yo ya me gané el reino de los cielos. Mentira, porque su corazón nunca confesó que ama a Dios, que busca realmente a Dios. Mateo 7,
versículo 13 y 14 nos dice, de la Nueva Traducción Viviente, dice, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carrera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angustosa y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Nosotros realmente vamos al camino angosto o vamos al camino ancho? ¿Somos falsos o somos verdaderos? Muchos cristianos se están yendo por el camino ancho, hermanos. Muchos, porque han creído en falsos maestros. Están haciéndole el trabajo más fácil a Satanás todavía, porque se llevan a otros al mismo camino, al mismo club, al del autoengaño, al club del autoengaño. En Tito 1:16 nos dice, de la Nueva Traducción Viviente, tales personas, dice, afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, son detestables, desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Charles Spurgeon dice, y advierte que expone el peligro de un falso testimonio irreligioso. Enfatiza que la ortodoxia y los títulos ministeriales o el éxito visible como profetizar o echar fuera demonios no salvan si falta la santidad personal y la obediencia genuina a la voluntad de Dios. Para determinar en el versículo 23, hermanos, y entonces dice, fíjense lo que dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Alguna vez, cuando lleguemos al reino de los cielos y nos diga el Señor, nunca os conocí, podemos decir, ay, hermano, o Jesús, yo hice esto, yo hice el otro? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Charles Spurgeon dice en su sermón de los repudiados, advierte que en Mateo 7:23 dice, expone el trágico peligro de un falso cristianismo. Él enseña que el celo religioso y el servicio público no sirven de nada sin un corazón regenerado. Jesús rechaza a quienes se basan en las obras externas, pero viven en iniquidad. Hay un hombre en la Biblia, un discípulo que estuvo con Jesús en su ministerio día y noche. Vio los milagros, vio las sanaciones, vio cuando quitaban demonios, vio todo. Pero es triste decir que por unas 30 monedas o por unas monedas simplemente lo entregó. Estuvo con él, vio todo lo que Jesús hacía y podía decirse que él era un buen discípulo, que era un buen cristiano, pero su corazón se fue por el dinero, por unas simples monedas. Nuestro corazón, hermanos, muchas de las veces está completamente lejos de Cristo y nos tenemos que quedar afuera si nuestro corazón está lejos. ¿Se acuerda de la historia de las 10 vírgenes? Es una parábola muy conocida que Jesús registra en la Biblia en Mateo 25 del 1 al 13. En ella se representa la comunidad del creyente dividida en dos grupos iguales. Mientras esperan la llegada del novio que simboliza a Jesucristo. 5 vírgenes prudentes tomaron, dice, sus lámparas y reservas de aceite extra. Representan a los creyentes, note esto, que están preparados, alertas y con una vida espiritual activa. Pero 5 vírgenes insensatas o necias llevan sus lámparas, pero no previeron el aceite adicional. Simbolizan a quienes profesan la fe, pero carecen de una preparación interna y muy profunda. Cuando el novio tarda en llegar, todas se quedan dormidas al anunciarse su llegada y luego empiezan a buscar, no, yo no tengo aceite, se van. Cuando el novio llega, cierran las puertas. Miren lo que dice Mateo 25, del 11 al 12. Tocante esta historia. Después vinieron también, dice, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Querido hermano, querida hermana, no hay que esperar hasta que nos digan, oh, no conozco. Si su corazón empieza a desviarse, hermano, todavía tiene tiempo de poder regresar.
En Lucas 13, 25 al 27 nos dice, después de que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empieces a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no se le no sé de dónde sois. Entonces comenzaráis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. La verdadera fe, hermano, se demuestra por el vocabulario religioso, a los logros ministeriales, sino por un estilo de vida coherente al carácter de Jesucristo. Es el tiempo de arrepentirnos. Dios nos da la oportunidad de regresar verdaderamente por la fe genuina y seguir sus pasos haciendo la voluntad de Dios. Y con esto termino, hermanos. En Salmos 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Hágase esta pregunta, hermano. ¿Soy un cristiano verdadero o soy un cristiano falso? Cierren sus ojos ahí donde están. Mediten, hermanos. ¿Me estoy desviando del camino? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O simplemente hago lo que el Satanás me dice lo que tengo que hacer? Decide usted. Si usted cree que se está alejando, hermano, es el tiempo de regresar a los pies de Cristo. Es momento de decir, voy a seguir adelante. Fortaléceme. Enséñame a hacer tu voluntad. Guíame. Transforma mi vida. Recordemos lo que dice Romanos 12. Cuán agradable es la voluntad de Dios. Dice que es agradable y perfecta. Pero también dice transformaos. Tengamos un corazón transformado, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por este mensaje. Porque has hablado a mi vida, Señor, en la cual muchas de las veces, a veces creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero ante tus ojos, Señor, tenemos un corazón vacío. Un corazón, Señor, que no te sirve. Un corazón que no hace lo correcto. Un corazón, Señor, que nos hace olvidar y buscar a las personas que realmente necesitan de ti. Te ruego, Padre, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que el día que lleguemos a tu presencia, Señor, nos puedas decir que somos obreros fieles. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia. Y en el nombre de tu Jesús, Señor, yo lo pongo en tus manos. Amén.